Hola amigos, bienvenidos al podcast Leishmaniasis, enfermedad poco conocida pero presente en México. Recuerden que el objetivo de este podcast es establecer un diálogo social, responder a dudas y preguntas de la población expuesta y difundir el conocimiento sobre esta enfermedad. ¿Has escuchado hablar de los flebotominos? Quizá no los conozcas por este nombre, pero son los insectos responsables de transmitir el parásito de Leishmania, que es el agente causal de la leishmaniasis, una enfermedad que, aunque está poco visibilizada, está presente en nuestro país. En nuestro podcast del día de hoy abordaremos el tema de la taxonomía, biología y ecología de los flebotominos. Adelante. Muy buenos días, amigos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Rebollar Telles. Él es biólogo de formación y tiene una maestría en ciencias con especialidad en entomología médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor en ciencias por la Universidad de Kiel, Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Tiene colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional. Participa como docente en pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Un gusto para nosotros. Hola, muy buenos días, doctora Angélica, o pues ya sin más en confianza, Angie. Pues un gusto saludarte y gracias por la invitación. Doctor Carlos Marina, también buenos días, gusto saludarte. Igualmente hace tiempo que no nos vemos y qué bueno que podamos compartir este espacio en esta ocasión con una actividad muy importante para poder visualizar la problemática de las leishmaniasis como grupo en el país. Gracias por la invitación. Bienvenido, Eduardo. Aprovechando esta oportunidad, te queremos preguntar, ¿qué es un flebotomino y por qué son importantes para la salud pública? Bueno, de acuerdo con la acepción de flebotomino, creo que esa es una de las acepciones pues, más correctas. Eso lo hemos comentado con el doctor Sergio Ibáñez, que bueno, aquí está, y también gusto poderlo saludar, que está conectado. Y ahorita también voy a comentar algo de la taxonomía del grupo. Pero una de las primeras cosas que quisiera dejar claro es que si uno se refiere a este grupo de insectos como grupo, sería mejor usar ese término flebotominos, porque luego hay otras variantes, flebotomineos, flebótomos, que no es adecuado porque podría confundirse con el género Flebotomus, es un género taxonómico del Viejo Mundo, y otros, ¿no? O, por ejemplo, también eso de las luxomias, que eso pues, tampoco no es un término correcto para referirse como al grupo. Entonces, empezamos bien. Flebotomino sería el término adecuado. Son de importancia médica porque son los transmisores naturales de estos parásitos de la familia Trypanosomatidae, que algunos lo refieren como protozoarios o dentro del grupo de los protistas, pero al final de cuentas son parásitos intracelulares, son parientes cercanos de los tripanosomas que causan la enfermedad de Chagas o la enfermedad de sueño. No es el mismo género, pero es la misma familia. Tienen esa importancia porque aparte de transmitir esta que es su principal contribución de transmitir o su importancia médica de la leishmaniasis, pero en otras regiones del mundo también pueden estar involucrados en la transmisión de ciertos arbovirus, de Bartonella, y hasta ahí sabemos, ¿no? Porque a lo mejor puede haber otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en estos vectores que transmiten parásitos mediante las excretas, por ejemplo, para el género Sauroleishmania, pues ese es tal vez un recordatorio de cómo los tripanosomas también transmiten a través de las heces fecales. Entonces, puede haber que hay cosas que no hemos descubierto de otros patógenos, aunque no sean zoonóticos, que sean simplemente agentes enzóticos, y me refiero a enzóticos a que son solamente en fauna silvestre,
y que pues estarían ahí latentes, ¿no? Todavía nos falta hacer investigación en ese sentido. Doctor, y mucho cuando vamos a comunidades también, ¿con qué otros nombres se refieren también qué otros nombres comunes se refieren a los flebotominos? Bueno, hay una confusión también en cuanto al reconocimiento de estos insectos. Muchos no los ubican bien, cuáles son los transmisores de la leishmaniasis. Otros a veces te dicen de la mosca chiclera, pero cuando les preguntas que cómo es o dónde la han visto, te das cuenta que te están respondiendo otra cosa. Por ejemplo, estos ectoparásitos hipobócidos de las aves, y a veces ellos particularmente señalan a ese insecto como el transmisor. Otros nombres donde la gente sí conoce al insecto, no sabemos si lo reconoce como el transmisor, pero sí lo conoce, al menos de que pica a los humanos. Pues una acepción que incluso también la ha mencionado el doctor Sergio Ibáñez en sus revisiones, o el doctor Oscar Velasco, papalotilla, que viene de la raíz que significa mariposa. El doctor Sergio Ibáñez también ha recopilado ciertas acepciones de unas variantes del totonaco en la región central del estado de Veracruz. En lo particular o en lo personal, en estos años que estuvimos trabajando en un área de la península que es como de Valladolid hacia el oriente y en la parte esta de Quintana Roo, poblaciones de maya yucateco, y hacían esta referencia que todavía no estamos seguros cómo es la ortografía, pero fonéticamente lo referían como huel cochol, donde cochol es un término muy conocido referido a un mosquito, a un mosco. Pero el huel, algunos, según los pobladores, referían a que era algo como un mosquito, pero pequeño. Entonces, pues dice, bueno, pues sí tiene cierto sentido. Pero está en corroborarse esta parte de la ortografía. En esa parte me estaba ayudando una persona ahí del IDEBIO Nobuche de las Ciencias Sociales, especialista en lengua maya para eso. Y bueno, no lo hemos terminado, pero estábamos en ello. Y otras acepciones que la literatura ha mencionado es, por ejemplo, el autor Danf en 1947 en Quintana Roo recogió el término de mosquita blanca. El investigador que hizo unas estancias en la península de Yucatán, Chatuc, de 1938, él vino como 3 veces, pero en una de ellas que habla específicamente de la úlcera del chiclero, él recopiló el nombre, pues la traducción literal era white fly, ¿no? O sea, como la mosquita blanca, lo cual concuerda con lo de Danf. Y en el término en inglés de sunflies, que es como lo refieren, si uno lo traduce natural en nuestro castellano no tiene nada de sentido, no están relacionados con arenas, por ejemplo, uno pensando en playa o cosas así. Y sobre esa duda, en alguna ocasión le pude escribir al doctor Kili Kendrick para preguntar, estaba buscando como de dónde nacía el vocablo sunflies, ¿verdad? Y él me contestó que él tampoco sabía, pero los artículos que se revisaron de esa época de autores muy, muy antiguos como King, Maret, Newstead y otros como de 1905 a 1920 o algo así, pues ya referían el término sunflies para este grupo de insectos. Pero curiosamente, autores americanos, y lo menciona el libro de entomología de Borrow, que sunflies se debería escribir como 2 palabras, sun y separado fly, pero los ingleses lo escriben como una sola palabra. Eso también ya es confusión, ¿no? ¿Cómo le escribo? Pero Kili Kendrick dice, yo no sé de dónde salió el término sunflies, pero él apuesta, bueno, en aquel tiempo decía que dado que los primeros registros de especies de flebotominos venían del viejo mundo, y también con los trabajos de autores rusos como se me fue el nombre, Perfiliev,
asociaban a estas moscas con los nidos de estas ratas samomis. Y es que samo pues es arena y pues es una especie muy asociada con las madrigueras. Entonces él decía que lo de sandflies, él cree que venía por el hecho de que estas especies estuvieran asociadas con hábitats un tanto arenosos, más que por el color de arena, ¿no? Entonces, no está probado esto. Lamentablemente también el doctor Kili Kendrick ya no está con nosotros. Eso fue lo que comentó en esa época que pudimos intercambiar ahí unos correos. Entonces, hay diferentes acepciones. El libro de Martins y colaboradores, creo que es del 78 o algo así, que es del grupo para América. Hizo una relación de diferentes nombres, diferentes acepciones para diferentes países. Entonces hay una variedad, ¿no? Y lo que no sabemos es de esos nombres si hay también traslape que se refieren con el mismo nombre a otros grupos de insectos como ceratopogónidos o simúlidos o otras cosas. Pero más o menos eso es con lo que se conocen en los lugares aquí en el país y sobre esa curiosidad de lo de sandflies. Y bueno, yo creo que bueno, mientras se aclara eso, bueno, de dónde proviene el término o quién fue el primero que lo escribió de esa manera, pero lo que sí me parece que es conveniente aclarar es que no usemos la traducción literal para referirnos al grupo. No es una mosca de la arena, no es que estemos asociando con arena, pues a lo mejor la gente se imagina otra cosa, ¿no? Claro. De acuerdo, Eduardo. ¿Y cuáles serían las principales características taxonómicas que se utilizan para identificar las especies de flebotominos? Ahorita con las revisiones y las propuestas que hizo la autora Galati, que pues es la taxónoma que propuso esta nueva clasificación, separando y dividiendo los géneros y los caracteres, hay cuestiones que pues permanecen, ¿no? Como por ejemplo ver estructura de los espermatecas o del civario, etcétera, pero han cambiado terminologías. Hay una muy buena explicación de los términos, de las estructuras morfológicas, bueno, también de la técnica de montaje y las claves de identificación, usando esta terminología y estos nuevos criterios de identificación en la clave revisada para las especies de México del doctor Sergio Ibáñez. Y la taxonomía del grupo yo creo que todavía está en una etapa de transición hacia un sistema más natural, porque obviamente esa clasificación de Lewis y colaboradores del 77 era muy artificial. Entonces hoy con estos nuevos criterios, pues se trata de establecer una clasificación pues que refleje más una filogenia, pero está incompleta porque hay grupos que no están representados o no se han estudiado lo suficiente para ser incorporados en esta clasificación, y además los grupos de inmaduros pues menos se han incorporado en esta parte. Por eso yo creo que todavía esta clasificación de Galati pues va a sufrir cambios todavía en el futuro, en la medida que los nuevos hallazgos o nuevas aportaciones, nuevos enfoques se pueden ir incorporando hacia lo que ya tenemos en esta parte. Pero mientras esto de la taxonomía sigue moviéndose y sigue cambiando, eso no nos detendría de poder seguir estudiando al grupo con las claves de identificación que tenemos disponibles hoy por hoy. Claro. Algo que siempre nos comenta igual la gente cuando vamos a campo es cómo diferenciamos un flebotomino de un mosquito. Muy bien. Esa diferencia tal vez pueda ser muy notable si uno le pone atención a las cosas que, por ejemplo, ¿cómo no te confundes de un mosquito culex de un anófeles? Se dice, pues nada más ver la inclinación del cuerpo al posarse, una vez que lo ves ya no te confunde, ¿no? Una vez visto un flebotomino, te das cuenta que, bueno, cómo están las alas en esta posición erecta, que son alas lanceoladas, que tienen una
ángulo o formando un ángulo de 45 grados, son muy pilosas, el cuerpo también es muy piloso, las patas son muy largas, en proporción al tamaño del cuerpo, son muy delgaditas. Bueno, ya entrando en, pues, necesitas ver al microscopio, pues ya vas contando los segmentos de la antena, los segmentos del palpo. Eso pues no lo ves a simple vista, pero el cómo se posan, el cómo vuelan, porque de hecho en inglés pues sí lo describen como con más precisión, no hablan mucho del vuelo, hablan como de saltitos, que es lo que más o menos va dando un flautomino. No se caracterizan por ser buenos voladores, sino que como que planearan o dieran un salto, planean un tantito y vuelven a aterrizar y no mantienen un vuelo sostenido por varias distancias. Entonces eso también puede ayudar a que la gente que nunca ha visto estos insectos con estas características a grandes rasgos pudieran diferenciarlos de grupos, que puede haber también dípteros de ese tamaño, pero que no son hematófagos, incluso dentro de la familia Cicódide, pues dan estas palomillas pues que creo que todos tenemos ahí en los baños asociados con las alcantarillas, pues que no son hematófagos, pero ya ves lo de las alas y dice, no son diferentes, estas sí se posan una sobre otra, etcétera. Entonces, ese carácter de las alas puede ser un carácter importante para gente que apenas los vaya a reconocer y ya viendo las características como más específicas, más como de estudio de las venaciones, de los segmentos, incluso también de las patas, etcétera, pues ya se puede complementar más esa descripción con las características que tiene la subfamilia. Eduardo, ¿cómo se puede diferenciar la picadura de un mosquito con la mordida de un flebotomino? Es más, un poquito más dolorosa de un mosquito, pero bueno, hay también excepciones, ¿no? Por ejemplo, mosquitos orófora pican bastante duro, ¿verdad? Pues, a los que los han experimentado, ¿verdad? Pero por ejemplo, un flebotomino pues también se siente, pero el mecanismo de cómo generan este charco de sangre es diferente. Tienen estas partes bucales entre las mandíbulas y las maxilas que literalmente pues lo que hacen, están aserradas y literalmente es como si hicieran una combinación de serrucho y tijera para cortar la piel. El charco de sangre que se forma, pues de ahí se obtiene la ingesta y eso se le conoce como hábito telmófago, a diferencia del hábito llamado solenófago, que es el que tienen los mosquitos, que necesitan ubicar un capilar, perforar ese capilar, extraer la sangre. Obviamente hay problemas en común, o sea, que no se coagule la sangre y para eso la saliva y sus componentes ayudan a prevenir esa coagulación de sangre, pero también hay un efecto vasodilatador, etcétera, que pues son algunos de los problemas comunes independientemente del grupo taxonómico. Pero esa característica de cómo se alimentan, pues sí duele un poco más, a diferencia de un mosquito. No te deja una roncha, pero tiempo después te va a dejar ahí una mancha muy, muy roja con un puntito de sangre ya seca en el centro. Y eso es como súper clásico de una alimentación de flebotomino. Y por ahí tenemos algunas fotos de eso cuando han sido picadas que dices, yo pensé que estaba todo cubierto y de repente encuentras de esas picadas en el cuello, entre la cara o cosas así, ¿no? Entonces, pues, inconfundibles, o sea, te picó un flebotomino, no un mosquito, ¿no? Ahorita no tengo una foto para mostrar, pero, bueno, por cierto, lo de los hábitos de alimentación, pues mañana vamos a publicar ahí en las redes sociales una muy breve infografía sobre las características distintivas de un flebotomino. La siguiente pregunta, ¿las hembras y los machos de esos insectos se alimentan de sangre? No, solo las hembras, por cuestión de necesitan la ingesta de sangre para obtener las proteínas necesarias para el desarrollo de los ocistos y poder madurar los huevos. Los machos pues solamente se alimentan de néctar
aunque eso no significa que machos en algunas especies que forman enjambres asociados con el hospedero, pues ubican un hospedero, pero no porque lo vayan a picar, más bien porque saben que ahí se van a conjuntar las hembras y pueden hacer un enjambre de apareamiento, o porque obviamente se ha demostrado, bueno, al menos con Longipalpis, que la combinación entre olores de un animal combinado con la feromona sexual, pues es un sinergista, es decir, se aumenta esa llamada de reclutamiento de las hembras. Entonces, pues la alimentación, sí, definitivamente solo para las hembras. Y en la mayoría de los casos siempre necesitan una alimentación de sangre para poder oviponer, pero en algunas especies, que digo, tampoco sabemos mucho pues de un montón de especies de la capacidad de autogenia, como por ejemplo el Longipalpis y en otras pocas sí se ha demostrado que pueden poner huevos en el primer ciclo sin la necesidad de una ingesta sanguínea, pero ya para el segundo ciclo, pues sí ya necesitan pues una alimentación previa para mantener este ciclo de alimentación o oviposición. Eduardo, ¿todas las hembras necesitan alimentarse de sangre humana? No, hay una gran variedad de fuentes de alimentación que incluye pues muchos órdenes de mamíferos, pero también de reptiles, algunas especies, ¿no?, que están más asociados como con ciertas especies de reptiles. Pero también dentro de los órdenes de mamíferos, pues hay los que son silvestres naturalmente y los animales domésticos. En algunas especies, que también esto también se ha documentado para algunas especies en Sudamérica, particularmente en Brasil, con Whitmani o con Longipalpis, que se han adaptado hacia el entorno peridoméstico y se reproducen en los gallineros, o sea que utilizan la materia orgánica para los inmaduros, pero también ocupan las alimentaciones sanguíneas con las gallinas o estas aves, pues para la reproducción. Eso no significa que Leishmania se vaya a propagar de esas gallinas, etcétera, pero al menos está manteniendo una población en un ambiente donde los humanos estamos expuestos a ello. Entonces sí pueden alimentarse de diferentes órdenes. También por ahí en el año que fue 2023, en conjunto con el doctor Sergio Baños se publicó una revisión sobre pues, lo conocido de los contenidos de alimentación, por así llamarlos preferencias, de las diferentes especies reportadas para el país. Desde algunas, pues se conoce algo de información, pero de otros países, que no se ha hecho aquí en el país. Y ahí puedes ver que hay una diversidad, porque también debemos de entender que esto de las alimentaciones sanguíneas puede ser un evento netamente oportunista. Se van a alimentar, pues tal vez del hospedero que esté más disponible en un momento o tiempo determinado. Entonces, pues es complejo hablar sobre una real preferencia, pero sí se pueden estudiar patrones de alimentación, pero no es exclusivamente para humanos, ¿no? ¿Cómo transmiten los flebotominos al parásito Leishmania a los mamíferos? Es muy buena pregunta, Angie. Por ejemplo, ayer en la charla de la doctora Becker, ella mencionó los trabajos que se han hecho, pues son varios, ya más de 20 años de trabajo con lo de los componentes salivales, Maxidilan, para empezar, de primer gran descubrimiento. Pero un error sería pensar que la transmisión es a través de las glándulas salivales. O sea, la saliva sí es importante porque es un potente vasodilatador, previene la coagulación de sangre, pero las formas del parásito no están en las glándulas salivales. Entonces, si alguien que quiere iniciar un estudio y quiere buscar una tasa de infección y va a disectar glándulas salivales, pues sus resultados van a ser negativos porque no están ahí. O sea, si uno buscaría los parásitos, los infectivos, esos van a estar alojados en lo que se conoce como la válvula estomodial.
Ahí están, es una infección pues masiva, o sea, casi nunca se habla de una infección ligera, o sea, hay siempre muchos parásitos en esa área y es tal la cantidad de parásitos que están adheridos a la cutícula por medio del flagelo de estos automonadas que lo que hacen es pues ir debilitando esa válvula estomodial y además estas formas del parásito producen quitinasas que van degradando la cubierta de quitina hasta que eventualmente esa válvula estomodial pues ya no abre y cierra como debería y lo que literalmente ocurre es que los parásitos son arrastrados como si una regurgitación y son depositados en la herida. La importancia de esta válvula estomodial, ¿para qué sirve? Pues es que hay dos, como si hablamos de dos sistemas de bombas. La primera es la bomba civarial, que se abre y cierra para permitir la entrada de sangre, y luego se cierra para que la válvula estomodial se abra y pueda ingresar ese volumen de sangre al intestino medio. Y luego se vuelve a cerrar la válvula estomodial y se abre la válvula civarial, entonces ahí van en conjunto. Pero cuando la válvula estomodial deja de tener esa función de abrir y cerrar, pues permanece permanentemente abierta. Entonces, lo que ya había entrado se regresa cuando se abre la válvula civarial y pues literalmente ahí es donde son arrastrados los parásitos y ahí es donde viene la infección. Entonces, sí hay que tener en mente que es un mecanismo de infección diferente al que entendemos que ocurre en mosquitos con arbovirus o con plasmodios. No es un mecanismo análogo. Eduardo, digamos, en una población de luxomias en una localidad, ¿todas las hembras tienen el parásito de Leishmania, digamos, de una especie de vector? No, es variable porque digo, hay especies que nunca se han encontrado infectadas, o sea, y otras que pudieran estar infectadas, pues a lo mejor es en proporciones bajas, en otras se han descubierto tasas de infección pues más altas. Am, eh, a veces es también difícil interpretar esta información porque necesitamos más parámetros para calibrar cuál es la importancia médica de las especies, porque necesitamos las tasas de infección, la temporalidad, las abundancias relativas de la especie de las otras. Necesitamos también los datos de infección para poder como tener una valoración de su importancia médica con ello. No todas las especies están infectadas, pero también hay que recordar que a veces encontrando una especie infectada, pero fue uno o dos especímenes de muy pocos colectados, pues tampoco habla mucho de su importancia médica. Por eso señalaba hace unos minutos que hablamos fuera de línea, que este manual que pues ahí está todavía en la red de Senaprece, habla de las especies de importancia médica para México, incluye a Lefiletor y a Gomesi, donde, pues para empezar, Gomesi, pues yo no creo que alguien la haya encontrado infectada en el país, ni siquiera en la tesis de Angie hace años. Lefiletor sí la encontramos infectada, pero fueron que, pues, o sino que Angie ahorita me corrige, pero fueron como dos de dos especímenes. Y Lefiletor, solo también en la tesis de Ezequiel Tun, ahí su compañero ahí en el CRISP, la colectamos solo en el ejido Dos Naciones, allá en Calakmul. Lo que se encontró de infección fue en en Dos Naciones y en Dos Lagunas Sur, que son ya las últimas comunidades antes de la frontera con Guatemala. Entonces, hay artículos de los autores americanos como Roughton y Philip Lawyer que encontraron Lefiletor infectada en Guatemala y la incriminaban como vector, pero al parecer nosotros no la tenemos tan bien representadas a ninguna de esas dos especies. Pareciera que estamos muy en el margen de distribución de ambas especies. A lo mejor no hemos estudiado más sitios alrededor de la frontera, pero no son tan frecuentes. Pero lo curioso es que las ponen como vectores
potenciales en este listado de Senaprece y ponen también un listado como de Shannoni, ponen infectada naturalmente, pero no ponen otras que encontramos infectadas naturalmente como Cruciata, Panamensis, o bueno, Olmeca, bueno, la citan ahí como comprobada por los trabajos de Biaggi, pero no solo son los trabajos del doctor Biaggi que fueron trascendentales, pero se ha encontrado infectada en otras localidades, ¿no? Entonces, hay varias cosas que considerar para tener una valoración sobre la competencia y capacidad vectorial de las especies. Espero que los términos no suenen así como muy, muy técnicos en la hora, pero digámoslo así en palabras más coloquiales. Necesitamos saber cuál es el peso que tienen cada una de las especies como posibles transmisoras en las localidades, ¿no? ¿Y existe alguna relación entre las especies de los flebotominos con sus potenciales reservorios de Leishmania? Pues esa es pregunta clave porque se han hecho esfuerzos. Por una parte, la parte de como una posible interacción probabilística con estos modelos que ha generado Chris Stevens y su grupo del grupo de ciencias de la complejidad, con estos modelos que tratan de entender la coocurrencia de una especie de flebotomino con una especie de reservorio, sin saber si está infectado o no, nada más ver si esa coocurrencia es algo aleatorio o hay algo estructurado por otra parte. Y pues hay especies que han tenido valores de probabilidad pues, en ese parámetro epsilon que manejan, que también espero no suene muy técnico, pero es como valorar en términos de probabilidad cuáles son las más posibles que tengan esta interacción. Pero esa es una interacción que se infiere. Pero otra manera de ver estas interacciones con las especies de flebotominos y los reservorios es ver los contenidos sanguíneos. Por ejemplo, con la doctora Ana Celia y el grupo Yucatán junto con Etienne, que han estado haciendo algunas valoraciones del contenido de flebotominos ahí en Yucatán. Pues lo interesante es que, bueno, pues si encuentras que hay alimentaciones o perfiles de alimentación de varias, incluyendo humanos y otras especies domésticas y no domésticas, que esa es otra manera de ver esa interacción. Pero de nueva cuenta, ese contenido sanguíneo pudiera ser solo el resultado de alimentarte de lo que está más común en ese sitio y que no necesariamente es una preferencia innata programada genéticamente. Entonces, bueno, sirven los datos, sí, porque al final lo que tratamos de entender es cómo se da esta dinámica de transmisión de los animales silvestres, cómo pudieran haber animales domésticos como puente y cómo nos puede llegar a nosotros como humana en un escenario donde pudiera haber un gradiente de transmisión con diferentes hospederos. Entonces sí es importante analizar la relación que existe entre las especies de flebotominos con las especies de posibles reservorios. Por eso también es importante que las especies que se analicen de flebotominos para infección, pues saber de dónde vienen. Son capturas de trampa de luz, son de trampa Shannon, son de trampa con cebos de animal, porque eso también te da una idea de dónde pudo haberse originado esa infección. Hasta ahorita, y si alguien por ahí tiene datos, pero me podría asegurar que el único dato para Olmeca que ha sido encontrado infectada a partir de especímenes capturados con trampas Disney que usan ratoncitos como cebo, es el trabajo de Laura Sánchez y el grupo que estuvimos ahí trabajando. Y ese es un dato relevante porque los otros especies que se han encontrado infectadas pues provienen o de material de CDC o provienen de las trampas Shannon que usan humanos como cebo. Entonces, este dato para mí es relevante porque es poner en contexto a los roedores como posibles reservorios y de donde se origina la infección para los flebotominos, ¿no?
Eduardo, actualmente, ¿cuántas especies de flebotominos existen en México? Ahorita, pues sí, las claves revisadas bueno, hay un artículo previo del año 2023 del listado de todos los psicódios, como todos con doctor Sergio y la doctora Juana Durán. Es como un listado de las especies hasta ese entonces. Y luego vino la revisión, bueno, con la clave y los procedimientos de identificación del doctor Sergio Ibáñez el año pasado, donde hay un total de 52 especies actuales, dos especies fósiles, una de las cuales fue descrita por el doctor Sergio Ibáñez aquí para el país. Entonces, el conteo andaba en 50, pero no hace mucho, aquí en Nuevo León, con una estudiante mía y el doctor Sergio Ibáñez, encontramos dos nuevos registros para el país, Micropigomia californica y tejana. Eran dos nuevos registros que ya estaban pues muy en la frontera con Arizona y con California, pero pues, las encontramos, fíjense, hasta acá, hasta Nuevo León. Entonces es posible que otras especies que puedan ser ahí fronterizas se puedan estar encontrando. Entonces, este total de 52 especies es probable que vaya a cambiar en el futuro por nuevos registros o porque también se dan sorpresas de posibles nuevos hallazgos de nuevas especies, ¿no? Y si recuerdas, Carlos, el trabajo de Osorio, Adriana Osorio, y corrígeme si no estoy mal, pues los datos de las comunidades de Loma Bonita y de Guadalupe, Zapú, Miramar. Guadalupe, Miramar. Miramar, sí, sí. Son las dos sitios con la mayor riqueza reportada en cualquier estudio de flebotominos en el país, creo que con 27 y 24 especies respectivamente. Un solo sitio, por ejemplo, creo que es la Loma Bonita, pues representa ahí el 50% de las especies conocidas para el país. Entonces quiere decir que muy potencialmente áreas poco estudiadas y con alta riqueza todavía puedan generar cosas nuevas, ¿no? Entonces ese 52 especies, pues yo creo que es un número a este punto. No podríamos decir que pues, ya tenemos el inventario, ¿no? Claro. Todas esas especies, las 52 especies, son vectoras del parásito Leishmania. No, afortunadamente hay menos especies potencialmente incriminadas, pues obviamente, y también la valoración de las especies, porque ya es que la literatura siempre dice para Olmeca que es el vector comprobado y que por lo tanto pues es el primario. Pero hemos visto, bueno, con los estudios de la península que dice, bueno, sí está presente, sí está con ciertos niveles de infección, pero no es la más alta. Hemos encontrado en algunos sitios más importancia a veces de Chanoni, a veces más en otros sitios con Cruciata. En otra tesis que más recientemente se hizo, encontramos Ovalesi como la mayor, con la mayor tasa de infección. Entonces, por eso cuando he podido participar en una charla sobre los vectores, al menos en el sureste, cuando tú puedes hacer una clasificación de su potencial, de cuáles son los que pudieran estar involucrados en la transmisión, pues lo que nos deja un poquito cortos es que no podemos usar información de otros sitios, de otras épocas, porque esto puede ser cambiante y no es igual, aunque digas, es que lo hicimos en Calakmul, entonces si lo hicimos en Calakmul aplica para todo Campeche, o si lo hicimos en Calakmul aplica para toda la península. No, hay que estudiarlo porque el uso de suelo y otras diversidad de los ecosistemas, pues puede variar y esto también puede ser algo que cambie el potencial de las especies. Pero afortunadamente, del listado que tenemos de riqueza, no todas están infectadas. Creo que podemos, al menos en la península, restringirla pues a unas 5 o 6, donde no quiere decir que no pueda haber transmisión de las 5 o 6 especies de manera conjunta. O sea, eso puede ser una sumatoria, ¿no?
En el norte del país, con lo que hemos estudiado por acá, pues incluso trabajo que mencionaba de Senaprece, dan casi por hecho de que diabólica es el vector, pero también ponen a antófora. Entonces digo, pero no hemos hecho una valoración del potencial. Digo, una cosa es que hayan encontrado infección natural en Estados Unidos, en Texas, con diabólica, pero otra cosa es que sea el vector. A lo mejor hay evidencia que te puede indicar sobre ese camino, pero hay que demostrarlo. Y también la otra es que si tú propones que diabólica es un vector, pero entonces antófora pues no lo sería tanto, porque nadie ha demostrado que antófora sea una especie antropófila. Más bien es más asociada con animales, o sobre todo con ratas en estas neotomas, ¿no? Entonces, yo creo que antes de poner esas categorías de vector primario, vector secundario, necesitamos datos actuales y que sean aplicables pues a esa zona en particular, porque a lo mejor uno puede decir, es que ya encontraron cruciata infectada, entonces cruciata puede estar transmitiendo en áreas que ni siquiera tienes datos, pues no sería una extrapolación muy válida, ¿no? Eduardo, lo que has dicho es muy importante y me surge esta pregunta. En base a tu experiencia, ¿cuáles consideras tú que serían los flebotomos vectores realmente relevantes en México y cuál sería su distribución geográfica? Bueno, de importancia, tal vez, por ejemplo, para ciertos lugares de la península, Olmeca ciertamente es uno de ellos, Cruciata, que se ha encontrado con evidencia, y además que otra cosa importante con Cruciata es que al parecer tolera periodos de disturbio ambiental más que las otras especies, y por eso algunas veces se ha encontrado que en lugares perturbados la que domina por mucho es Cruciata, y curiosamente es donde hay casos de Leishmania, pues es otra especie. Además, la distribución potencial, independientemente de que si es una sola especie o es un conjunto un complejo de especies de Cruciata, que lo mismo uno pudiera pensar con Shannoni, pues son amplia distribución. Hay datos de algunos lugares donde hay pues buena tasa de infección, buena tasa de picadura, también con caracteres y comportamientos antropófilos. Entonces ahí llevamos como 3 especies. Ahorita estamos tratando de validar o de tener más valoración sobre qué significa haber encontrado Ovalesi en alta densidad, alta tasa de infección, en un sitio con transmisión. Bueno, Angie conoce ese poblado que es Mancolona, que no habíamos encontrado Ovalesi, pero la encontramos infectada con mexicana. Entonces también pues la consideramos como otro vector potencial, porque tampoco hay datos de Ovalesi para otros sitios. Pero también está de manera así como puntual en varios sitios la posible participación de panamensis, al menos en la península. Entonces ahí la península pudieran ser esas las especies que están transmitiendo. En el norte, pues hasta ahorita la que hemos encontrado, no infectada, pero sí en términos de antropofilia, etcétera, que lo que nos falta es encontrar la infección posiblemente con diabólica. Y bueno, ahí en Chiapas, pues las especies de las muchas que se han encontrado en esos estudios de diversidad, pero pues potencialmente tienen las que hemos encontrado infectadas en la península panamensis y Cruciata, no sé si Lefiletor también, ahorita no recuerdo si apareció también en el listado. Sí. Sí. Uh-huh. Este también puede ser una valoración, porque en Guatemala hay ciertos antecedentes, pero hay que usar esos antecedentes como en un marco de referencia, no como algo que pudiera ya ponerle la etiqueta. Entonces, puede variar por los sitios, pero no estamos hablando de muchas especies. De hecho, también, que es algo que señaló Killy Kendrick en su revisión sobre vectores a nivel mundial, de decir que en aquella época eran como 900 especies descritas de flebotomina. Él decía que la transmisión potencial de las diferentes especies de Leishmania
se podría restringir o limitar como unas 70, 75 especies. O sea, no son, la gran mayoría no participa en estos ámbitos de transmisión. Aquí en México, de las 52, pues podríamos estar diciendo que tal vez no más de 10 especies puedan estar con cierta importancia médica, ya sea local, regional o más en un contexto de país. Porque también recordemos, por ejemplo, Longipalpis, que es un vector de leishmaniasis visceral. Hay ciertos puntos donde sí es importante su presencia, en otros no tanto. Pero se acuerdan que también el primer reporte de Evansi que hizo el doctor Sergio Ibáñez, pues es otra especie que necesita valoración sobre, en Colombia, en otros sitios, pues sí participa activamente en la transmisión de Leishmania infantum, pero necesitaríamos tener datos que pudieran incriminarla en nuestro país y no solo usar los trabajos de referencia que alguien más hizo en Colombia, más o menos por ahí, pero no sé si no me desvíe mucho y haya contestado bien la pregunta. Bien. ¿Cuántos huevos puede poner una hembra en promedio? En promedio, caray, pues, mira, va a variar pues por el tamaño de la ingesta, el volumen. También en cuanto al tamaño de la propia hembra. O sea, hembras pequeñas van a tener menos ovariolas. Pues yo creo que va entre 40, 60, 80 huevos formados. Ahora que si todos son completamente viables y todos van a generar una larva que eclosione del corion, pues bueno, sabemos, habría que hacer también tablas de vida y todo eso, pero no son muchos la carga. Por eso también es una limitante de las colonias de laboratorio, que siempre tienes material que va dando pues poco a poco, no es como mosquitos que te dan muchos, tienes una gran cantidad de material para hacer bioensayos, no es mucho ese potencial. Hablando de huevos, ¿necesitan agua los huevos de flebotominos para que pongan las luxomias? ¿Es igual como los mosquitos o es diferente? Es diferente, Carlos. No sobreviven a agua, se ahogarían. Sí necesitan humedad, pero pues también es como una frase muy estructurada de la literatura, que los huevos o los inmaduros están en lugares húmedos, altos en materia orgánica, etcétera, pero no con agua inundada, ¿no? Eso es una limitante, sobre todo también en lugares donde puede haber inundaciones durante el periodo de lluvias. De otra manera también las larvas se ahogarían, las pupas, etcétera, porque no tienen la capacidad de respirar dentro del agua. O sea, los espiráculos son para una difusión de gases en un ambiente terrestre. Y lo que sí necesitan es humedad. Incluso en los lugares como por ejemplo acá semidesérticos, pues eso lo adquieren dentro de las madrigueras de estas ratas neotomas, pues que hay temperaturas más bajas, hay cierta humedad, hay materia orgánica, etcétera. No sé si hay eso, pero no agua, no las vamos a encontrar ni huevos, ni larvas, ni pupas en ambientes acuáticos, ¿no? A excepción de sus primos o compañeros de familia de los cicódios, ¿no? Justo esa va la siguiente pregunta. ¿Dónde viven los flebotominos? ¿Dónde viven? Esa es también una buena pregunta y pareciera fácil de contestar, pero fíjate, con estos primeros esfuerzos que hicimos con la doctora Ana Celia, vamos a colectar adultos en lugares de reposo, vamos a aspirar y vamos a colectar también inmaduros que acaben de emerger y vamos a poner trampas de emergencia. Pusimos mucho trabajo de campo para eso y colectamos realmente poquito, porque nos extrañaba un poco que hiciéramos los aspirados en huecos de árboles, en lugares de oquedades, pues no sé, en lugares donde nos parecía propicio que pudiera haber, y sí encontramos adultos, pero no tantos como hubiéramos esperado, y también de las larvas en suelo que queríamos encontrar, pues ha de tener con mayor claridad el dato ahí en kilogramos, cuánto tamizamos en embudos de Berlés
en esa época con Ana Celia, pero yo creo que fueron más de 200 kilos de tierra para terminar extrayendo como 52 larvas de flebotomías. Y bueno, hasta ahorita siguen siendo las únicas larvas encontradas de manera natural en el país y de las cuales pues se identificó primariamente Bruntomia mesae y amata. No sé si todo el material ahí quedó revisado, pero eso es también que otro reto es identificar también inmaduros, porque tampoco hay muchas claves de identificación y los caracteres de algunos autores tampoco coinciden en la ketotaxia de las formas, ¿no? Volviendo a los vectores, eh, ¿qué piensas tú que se han urbanizado los vectores de leishmaniasis o sospechosos de ser vectores o solo habitan en zonas selváticas o rurales? Mm, Madurando la pregunta, si es que los vectores se han adaptado al ambiente urbano o si el ambiente urbano ha ido a donde ellos viven, a mí me parecería que es más lo segundo, que hemos estado nosotros invadiendo los ambientes naturales. Am, en la casa de un servidor aquí en el municipio de Escobedo, Nuevo León, hace como 15 años, este, mi fraccionamiento era el último y después había puro monte. Y un día en el baño vi una mosquita y nada más al verla volar en esos saltitos dije, aquí está. Dije, ¿cómo? Y la pesqué, bueno, era diabólica, pero no es que la mosquita se hubiera ido a la casa, pues yo creo que más bien ese fraccionamiento ya estaba invadiendo un ambiente donde la mosca y los habían estado reproduciéndose por generaciones. Y yo creo que muchos fraccionamientos que también ocurren en el sureste de estos, aunque les llamen de ecoturismo, etcétera, como en Playa del Carmen, etcétera, pero lo que realmente están haciendo es invadir los ambientes naturales y luego uno pensaría que son los vectores que se están adaptando al ambiente urbano, cuando pensaría que es al revés, que nosotros estamos invadiendo los ambientes naturales y con ello la cercanía con especies que potencialmente están infectadas porque tienen contacto con los animales exóticos, ¿no? Eso podría ser un escenario. En Río de Janeiro, que la literatura señala, ahí es como que sí se ha dado un proceso de urbanización porque han pasado de tener transmisión de leishmaniasis rural, peridoméstica, a prácticamente en las ciudades, tal vez en las orillas de las ciudades. Y ese escenario pudiera reproducirse en otros sitios, tal vez con otras especies. Hace rato que citaba el trabajo de Laura Sánchez ahí en Chetumal, Quintana Roo. En esa época no se colectó en Chetumal como tal, en la ciudad. Se colectaron en los sitios perurbanos que todavía tenían cierta matriz vegetal, pues tal vez no pristina, pero pues sí había una cubierta ahí antes de que llegaran nuevos fraccionamientos y de ahí encontramos todavía una buena cantidad de olmeca y olmecas que estaban infectadas. Y hoy, si viéramos la foto satelital o de imagen aérea de Chetumal, pues ha crecido muchísimo. Entonces, yo creo que algunos sitios donde hicimos colectas ya no existen porque ya hay fraccionamientos. Ahora, ¿qué pasaría si eso aumentó los casos de leishmaniasis? Pues no lo sabemos. Habrá que ver los registros que tiene Secretaría de Salud para ver si en estos años pues también se pudo haber incrementado la transmisión, ¿no? Por la cercanía que ahora ya tienen los fraccionamientos. Doc, ¿hay un horario en especial en el cual los flebotominos tengan mayor actividad? Sí, cuando muy años atrás empezamos todo esto de hacer colectas de sebo humano, primero que ya después ya nos hicieron, luego en Trampa Sharon, etcétera, usábamos como referencia el artículo de la doctora Ana María de Buen, donde había estipulado, al menos para Cruciata,
periodo de actividad de 4 horas a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, más o menos seguimos ese esquema y sí vimos que esas primeras 2 horas de 6 a 7 y de 7 a 8 eran las que tenían los picos más altos de actividad, y más o menos así se fue reproduciendo ese patrón de esas horas. Eso no significa que en otras horas de la noche o de la madrugada no haya actividad, puede, sí la hay, pero siempre van a ser menores a esos picos iniciales de esas primeras 2 horas. Y comentando otra vez sobre el hallazgo de Ovalesi en esta última tesis que se hizo en Calakmul, también lo que nos sorprendió con Ovalesi es que se salió de ese patrón y sus picos de actividad fueron de 8 a 9 y de 9 a 10 de la noche. Al revés, o sea, fue empezando bajito y luego aumentó. Entonces, eso también fue un hallazgo sorprendente. Entonces, quiere decir que pues no sé si es una adaptación ecológica que no coincides en tiempo y por lo tanto puedes tener todo el recurso de alimentación para ti sola y no tener un proceso de, pues tal vez de competencia con las otras especies que sí están activas entre 6 y 8. No sabemos si hay una respuesta ecológica o simplemente son ritmos circadianos programados que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Pues no lo sabemos. Para prevenir la transmisión de leishmaniasis, ¿cómo podemos nosotros evitar el contacto entre los flebotominos y los humanos? Y pensando pues, en personas que viven en estas zonas donde hay abundancia de flebotominos. La ropa de protección, o sea, que sean mangas largas, no tengan nada expuesto, siempre va a ayudar. No estoy muy seguro para la gente de las comunidades endémicas que el uso de repelentes, etcétera, porque tampoco son baratos y tampoco es algo como que culturalmente lo tengan como algo apropiado, ¿no? Decir, voy a la milpa, voy de cacería, me voy a echar repelente. Muchas veces no se cuidan de eso. Y también a veces, pues, nos tocó ver estos trabajadores que, pues, por el calor se quitan la camisa y pues quedan más expuestos. En estos años de la extracción de chicle, muchos eran afectados por lo de las orejas. Bueno, ya la doctora Becker también lo comentó el día de ayer, pero otra posible razón de por qué eran afectadas las orejas es que cuando los chicleros se subían a los zapotes, lo hacían con una cuerda y iban subiendo, entonces están ocupados con la cuerda y con el machete, y a veces sin camisa o con camisa, pero si había algo que les estuviera picando en las orejas, pues no se lo podían espantar ni nada, entonces eso pudiera haber sido también un factor que favorecía. En estos años hay una fotografía que luego puedo compartirles con Ezequiel en estos muy años que fuimos a trabajar a dos naciones ahí en Calakmul, y ahí estoy en la foto pues como muy algo que ya no haría, en shorts y camisa manga corta, y uno aprende por las malas experiencias, ¿no? De todo lo que te pica, las plantas que tocas y te causan una reacción, etcétera, te expones a las víboras que hay por allá, etcétera, o sea, y de todo eso, pues yo salí de esas salidas de campo algunas veces con leishmania, otras veces con un montón de picaduras de mosquitos más allá de las que quería aceptar. Salí también con larvas de colmoyote, de dermatobia, y dices, ¿pero por qué? Y también un mal contacto con una planta que no sé qué fue, pero me dejó hinchada, irritada, súper roja esa pierna. Entonces sí hay que usar ropa protectiva en todo momento, no importa que haga mucho calor, es mejor estar empapado de sudor, pero protegido, que estar ahí a merced de que algo, y también pues tratar de usar los paliacates o todo ese rollo. Ahora he comprado ese y no es un anuncio comercial, todos estos bandanas y todos esos rollos que venden, porque pues uno los puede usar muy bien de cobertura, y pues tener una mayor protección
con ello cuando vas a campo, porque recordemos que tal vez hay zonas donde nuestra leishmania es un tanto benigna, no es tan agresiva, pero por ejemplo cuando fuimos a trabajar a Chontalpa para colectar flebotominos, un proyecto que tuvimos conjuntos con otras instituciones, pues literalmente eso sí nos preocupaba porque esa es una zona donde se han reportado casos de leishmaniasis difusa. Entonces ahí sí como que tuvimos todavía más precaución pues en la cobertura y en todo ese proceso, ¿no? ¿Qué factores ambientales podrían influir en la abundancia de los vectores? Los factores ambientales juegan un papel sumamente importante y tal vez los más estudiados pues, son temperatura y humedad relativa o a veces también la precipitación para ver cuáles son las correlaciones que se puedan dar con esos factores. Lo interesante es que no son los valores de estos parámetros ambientales no son iguales para las diferentes especies de flebotominos y por eso ahí siempre da risa que uno como biólogo siempre va a contestar, pues depende de la especie, ¿no? Con cuál, porque hemos visto que a veces para algunas especies prefieren niveles de humedad bajos y otros prefieren niveles de humedad más altos. También la temporalidad a veces puede cambiar. Algo que también estuvo estudiando la doctora Ana Celia es cómo, bueno, usando estos modelos de los GLIMS, de los modelos lineales generalizados, para ver cuáles son las variables que tienen mayor peso explicativo sobre la abundancia de los flebotominos. Y pues tampoco hay, así, bueno, para algunas especies hay ciertos patrones definidos, pero para otras no tanto. Hay algo que hicimos y estamos tratando de terminar ese manuscrito con un matemático de aquí de nuestra Universidad de Nuevo León para encontrar patrones subyacentes usando métodos de algoritmos de aprendizaje automático para ver y encontramos cosas de correlaciones que de otra manera no las hubiéramos podido detectar así de manera simple, ¿no? Entonces, pues eso también nos ayuda a encontrar que algunas especies sí comparten respuesta a esas variables ambientales, pero otras veces la respuesta de las especies es completamente opuesta a lo que la otra está respondiendo. Entonces, y tampoco tenemos registros de más variables, porque a veces también hemos registrado temperatura del suelo, velocidad del aire, temperatura a punto de rocío. Nunca hemos podido registrar presión atmosférica, pero teniendo más parámetros, tal vez pudiéramos generar bases de datos más robustas para hacer análisis pues también más detallados, viendo la respuesta general, pero también viendo el peso específico que cada variable puede contribuir, ¿no? Eduardo, ¿cómo contribuye tu trabajo científico a la sociedad? Esa es una buena pregunta porque uno siempre se imagina que lo que está haciendo siempre funciona o aporta algo a la sociedad. Quisiera pensar que lo que estamos haciendo se traslada en que ese conocimiento llegue en la primera instancia a Secretaría de Salud y que se utilicen esos datos y esas interpretaciones para mejorar los programas de vigilancia o de control. Y además, en las visitas, cuando hemos tenido pues interacción directa con las comunidades, porque muchos de los trabajos que hicimos en esta parte de la península no fue ir a un sitio de hotel y de ahí ir a las capturas, sino literalmente nos quedamos a vivir en esas comunidades mientras hacíamos los muestreos. Teníamos contacto directo con los promotores de salud, con los comisarios ejidales o municipales, obviamente a veces también el maestro que de la comunidad a veces también es una persona a la cual se le acercaba, y ese tipo de interacción creo que
pudimos hablar como de una manera más cercana y hablar sobre, pues, como ellos la conocen, como la mosca chiclera o la chiclera, como también le dicen a la enfermedad. Y en cierta ocasión, con esta comunidad que visitamos mucho tiempo de Mancolona, hasta hicimos unos carteles de difusión con las fotografías, tratando de explicar um, el contenido de cómo se transmite, etcétera. La limitante es que esa zona de Calakmul es un mosaico de etnias donde puede haber alguien que hable en cierta comunidad, hablan maya, chontal, y en el otro, en la vecina, hablan celtal. Entonces también necesitamos nosotros ayuda de traducir estos materiales, tener posibles charlas para explicar los objetivos de estos trabajos que se hacen en la comunidad, porque muchas veces a veces la gente dice, bueno, ahí están los de la chiclera, pero exactamente qué hacen o para qué se llevan los bichitos o que para nosotros de qué nos sirve, etcétera. Entonces sí, necesitamos como trabajar, a veces sí nos daban la oportunidad de hablar directamente con la gente que se quisiera acercar con nosotros. Los que siempre son como más curiosos son los niños, siempre se acercaban a nuestro campamento pues para ver qué está checando ahí en el microscopio y qué es la mosquita y qué el ratoncito y que no sé qué. Y eso quisiera pensar que se les queda algo de eso que vieron, que entienden que hay una enfermedad que se puede originar desde los ratoncitos, que hay una mosquita que es de importancia médica, que es lo que hemos tratado de hacer en estos años, pero creo que nuestra labor todavía necesita más difusión y necesitamos hacer más participación. Digo, para usar este tipo de eventos puede facilitar, pero necesitamos producir materiales, necesitamos acercarnos con la comunidad, necesitamos gente con otras disciplinas de antropología, medicina social. El trabajo, por ejemplo, que hizo Alba con Chagas sobresaliente, necesitamos algo así para Leishmania. Creo que el único trabajo que recuerdo es el que hizo la doctora Judith Ortega con su grupo de medicina social en colaboración con el doctor Andrade Narváez de Yucatán, donde hicieron una encuesta sobre conocimientos y actitudes en ciertas comunidades de Calakmul sobre leishmaniasis, sobre cómo la percibían, si ya habían tenido casos o no, pero también uno de los resultados que resultaron más que obvios de su encuesta es que la mayoría de la gente no sabe cómo se contagia. Y eso me pareció que es un área de oportunidad, decir, pues aquí es donde nosotros podemos hacer como entomólogos una aportación de especificar bien, con claridad, sin ambajes de que puede haber otros bichos, o sea, ¿cuál es el insecto que tú debes de cuidarte para que no te pique, que no te transmita la leishmaniasis en un lenguaje y en una infografía que sea clara para su entendimiento, y también que nosotros podamos tener una retroalimentación de cómo están valorando esa información. Entonces todavía hay mucho que hacer, pero bien decía Angie, necesitamos hacer más ruido en cuanto a Leishmania, porque pues, tampoco hay mucha gente que esté trabajando en los grupos de investigación, y tenemos varios estados del país que están afectados con ello. Y si recordamos ahorita con lo del Tren Maya, pues es algo que se ha exacerbado, pues más del número de casos que esperaríamos por temporada. Y eso puede estar pasando en otras circunstancias, porque una revisión que en algún momento estuvimos haciendo también con el doctor Sergio es que veíamos que la literatura en otros países reporta que antropólogos, arqueólogos, biólogos, militares se afectan mucho por leishmania, porque literalmente pues, se meten a la selva a hacer sus labores. Y luego algo que comentó la doctora Becker ayer es que como no han tenido nunca una preexposición a la saliva ni al parásito, pues a esas personas les va peor, a diferencia de las personas que son nativas de las regiones endémicas.
Y eso es algo que pues también necesitaríamos como difundir más información de que si eres un arqueólogo y quieres ir a estudiar las ruinas de no sé qué que están en la selva, pues primero ve informado sobre cuáles son las enfermedades que podrías adquirir. Los militares, aun y cuando se protegen, porque ellos también tienen sus materiales impregnados con insecticidas y aún así se enferman, ¿no? Pues, y es para muchas nacionalidades, los holandeses que van a la Guayana francesa, los ingleses que hacen el entrenamiento de jungla en Belice, los norteamericanos se van a Panamá, los alemanes también se van a ciertos lugares de jungla en Centroamérica. Y la literatura, pues uno ya cuando empieza a buscarle, pues encuentra que hay más casos que uno esperaría de gente que visitó tal vez una sola vez o como turista y regresa a su país de origen con una leishmania. Pero aquí mismo en el país pudiera ser gente, por ejemplo, de la capital, que se va a, pues no sé qué te gusta, fueron a visitar Chichén Itzá, hicieron ecoturismo, acamparon y regresan con una lesión que no saben ni qué es, ¿no? Hasta que alguien les dice de una leishmania, pues hay que tener ese material también disponible para toda la gente que hace ecoturismo o cualquier otra actividad donde haya un contacto directo con las zonas selváticas, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. Abrimos la sesión de preguntas en el Facebook. No olviden, igual a lo largo de la charla fui mencionando para las preguntas. Le mandan muchos saludos. Se conectaron muchas jurisdicciones: Tabasco, Veracruz. Le Mientras mandan vienen preguntas, saludos. puedo hacer una escala, ahorita no me desconecte, nada más voy a concentrarme tantito y mientras viene yo también leo las preguntas. Ok, perfecto, Doc. Mientras en el chat vayan dejando las preguntas, por favor. Si voy bajando. Bien, no olviden que nuestro objetivo justamente de realizar este podcast es establecer un diálogo social para responder a dudas y preguntas de la población expuesta y difundir también el conocimiento y hagamos más ruido también sobre leishmaniasis. Voy aprovechando para comentarles también que el día de mañana nos vemos a las 10 de la mañana para hablar sobre diagnóstico de las diferentes formas clínicas con la doctora Nayeli Loria Cervera del Centro de Investigaciones Dr. Hideo Noguchi. Están cordialmente invitados todos. Mientras vayan dejando las preguntas, dudas, ahora regresa el doctor Eduardo para responderlas. Listo, colega, soy todo. Ok. Nos pregunta Natalie Stili González. Buen día, doctores. Muy interesante el podcast. Tengo una pregunta en cuanto a la distribución de los vectores. ¿Han encontrado presencia de los vectores flebotominos en la región de los Tuxtlas, Veracruz?
Sí, de hecho, hubo una tesis que ya salió publicada con las especies presentes en los tuxtlas, que se capturó alrededor de, ¿cómo le llaman? La estación biológica de la UNAM. Y hace años, bueno, con el doctor Ildefonso, cuando era muy estudiante de maestría, también fuimos a colectar por allá y creo que de ahí colectamos, de las poquitas que colectamos, pero había también cruciata, pero sí hay, y creo que ya está publicado este trabajo. Sí, ya está publicado. Lo saludan Wilfredo, que también fue estudiante de usted. Muchos saludos, Willy. Black Sun Disc menciona que han colectado hasta 100 especímenes en refugios naturales durante el día, observando que se alimentan de murciélagos y en madrigueras, ya sean ratones y tlacuaches. Esto en el caso de los tuxtlas en Veracruz. Bien. Sí, ese material, habría que revisarlo también qué especies son, también si se puede analizar también por contenidos, si es que tuviera material en alcohol y cosas así, porque eso también pues aporta no solo el registro de la especie, sino también aporta sobre parte de la información de la biología e historia natural. Lo saluda también Oscar Miqueri. Muchos saludos, Oscar. Sí, pues también que hay buen colaborador y que da buenos datos que sacó también con otras información muy adicional de los componentes de atrayentes y de posibles feromonas ahí en miembros del posible complejo cruciata, ¿no? Cruciata, sí. Saludos de parte también del doctor Ibáñez. Van los saludos de regreso, Doc. Abrazo enorme. No, pues que siempre apreciado el colega, apreciado y admirado el colega Sergio. No, también nos escucharon desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Ivonne Hernández, ¿qué estrategias reproductivas presentan los flebotominos para sobrevivir en condiciones ambientales adversas, como sequías prolongadas o altitudes extremas? Bueno, al menos con lo de la parte de sequías, en los lugares donde los patrones o la estacionalidad de secas y lluvias está muy marcada, como por ejemplo Calakmul, donde la época de secas es que esta selva pues es subperennifolia, que hay mucho de la vegetación que pierde hojas, hay una escasez de agua, etcétera. Esa estrategia que siguen los insectos es algo que se conoce como estivación, que es como un mecanismo de resistencia en estos periodos de falta de agua, bueno, al menos ambiental. Pero ahorita cuando yo escuchaba lo de las estrategias, es algo que tenemos ahí como una inquietud porque no lo hemos podido valorar con datos cuantitativamente, aunque tengo esta hipótesis de que los flebotominos, aunque es un grupo taxonómico y que uno podría pensar que las estrategias de vida son iguales. Yo lo que sospecho es que hay de los dos tipos, de los R y de los K. ¿Qué son los R? Pues los R son aquellos que tienden a tolerar más perturbaciones, tienen periodos de reproducción muy altos, pero también tienen periodos de mortalidad muy repentinos, o sea, como los insectos plaga, ¿no? Esos son los R. Pero los estrategas K son los que mantienen, pues, tal vez menos reproducción, pero de una manera más constante, necesitan hábitats, pues, más pristinos, más conservados, no se reproducen tanto, pero tampoco tienen los periodos de mortalidad tan acentuados. Entonces yo creo que hay especies de flebotominos aún de importancia médica que tienden a ser más K y otras como por ejemplo cruciata. Yo creo que cruciata es una de las que se pudiera estar disparando como una R y una evidencia indirecta, porque tampoco lo pudiéramos decir que es una causa, sino decir que es un hallazgo con estas metodologías de análisis de esta base de datos. Cuando analizamos todos los datos que teníamos para la península de Yucatán, de las colectas,
Este algoritmo lo que encontró es que se formaban dos clústeres principales que llamamos A y B, donde había ciertas localidades del clúster A y ciertas localidades del clúster B, y había como un tercer clúster, pero pues no es un tercer clúster, es solamente una localidad que no entra ni en A ni en B, y esa localidad era la Guadalupe en Calakmul, y la especie que se sale de ahí es Cruciata. Entonces quiere decir que Cruciata está viviendo en hábitats completamente muy alterados, porque ahí en Guadalupe hay mucha agricultura, a diferencia de otros sitios ahí de Calakmul. Pero también dice que pues, no se está comportando igual que como se comportan las otras especies de los otros clústeres. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor pudiéramos suponer que la estrategia R existe entre los miembros de Flebotominos, y por eso podemos tener especies como Cruciata que toleran más estos periodos de perturbación? Esa es una hipótesis, tampoco lo puedo decir con mayor claridad, no lo tomen que, es que dijo, o sea, lo estamos especulando porque necesitamos más datos. Jesús Enrique Castrejón. Saludos al doctor Eduardo. Para el caso del estado de Colima, ¿existe información sobre el vector y la enfermedad? ¿O serían convenientes estudios al respecto en este estado? No, claro que son estudios convenientes, porque hay ciertos datos que sacaron, pero no de Colima, de Nayarit, una parte que no lo publicó, pero sí está en su tesis de maestría de la doctora Nancy Treviño, que estaba en Senaprece, pero su tesis doctoral hizo ahí en colectas de Nayarit. Y creo que el doctor Gustavo Sánchez Tejeda también tiene o tuvo datos ahí de Nayarit, pero otros estados, pues realmente a veces no hay ni datos de nada, ¿no? Colima no recuerdo que tenga un estudio publicado de algo que se pueda hacer, pero siempre sería importante hacerlo, porque lo que comentaba es que no porque alguien encontró algo, a lo mejor en el estado vecino o en otros estados, significa que podíamos usar esa información como interpretativa para estos sitios, ¿no? Hay que sacar la información local, y ciertamente se puede hacer algo, y si en algún momento quiere hacer una colaboración o algo así, pues ahí le pueden pasar mis contactos. Y bueno, me voy a desviar tantito de la respuesta, pero también para señalar algo súper importante. En uno de los estados de mayor transmisión de leishmaniasis es Tabasco, que siempre tiene cientos o a veces hasta miles, ¿no? Y resulta irónico que no hay un solo estudio publicado de un estudio ecológico de Tabasco, lo cual me parece que ese es un talón de Aquiles, porque tenemos datos de Quintana Roo, de Campeche, ahorita el grupo ahí con la doctora Naceli o la doctora Nayeli, que mañana va a dar charla, pues han estado trabajando más en Yucatán con estos nuevos focos. Pero y Tabasco, bueno, con el doctor Marina, que pues han estado abordando también lo de los focos allá en Chiapas, etcétera, pues también hay datos. Pero oye, Tabasco, que es uno de los principales, y no tenemos un solo estudio publicado, ahí tenemos una carencia. Pero en los otros estados, por ejemplo, ahorita citaban a Colima, dices, pues también necesitamos datos para saber, para empezar, qué especies están infectadas, cuándo están infectadas, cuáles son los picos de abundancia, con qué otras especies forman el ensamble. O sea, todo este tipo de preguntas se pudieran contestar haciendo muestreos, pero no muestreos así como desorganizados, muestreos bien programados, ¿no? Claro. Bueno, por aquí en el Facebook es todo. No hay más preguntas. Adelante, doctor Marina. De acuerdo. Estimado Eduardo, te agradecemos mucho tu participación en nuestro podcast sobre leishmaniasis, el cual se transmite desde el Centro Regional de Investigación en Salud Pública en Tapachula, Chiapas. Gracias a todos por escucharnos. Recordemos que la prevención y el control de la leishmaniasis es una tarea compartida. Mantengámonos informados, debemos ser conscientes que la presencia de estos insectos vectores es muy importante
y que debemos proteger nuestra salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Doctor los Eduardo, organizadores. no, Dígame. gracias a usted. Doctor Eduardo, ¿algo más que añadir para seguir sus páginas también? Usted tiene páginas en Facebook. Sí, bueno, ahorita no tengo una imagen de las páginas, pero las voy a mencionar, que una de ellas es la de nuestro laboratorio de entomología médica y se llama Entomología Médica UANL. Ahí estamos publicando cosas relacionadas con nuestras actividades o con eventos relacionados con entomología médica, por ejemplo, como este podcast, etcétera. Pero también tenemos una que es como enfocada a Leishmania y Chagas, que se llama Grupo de Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, que la pueden encontrar ahí en Facebook. Y la otra que es, no tiene mucho tiempo, pero estamos publicando ahí material histórico sobre medicina tropical, así como de una manera muy, muy general, pero ahí estamos publicando cosas de revisiones sobre aportes interesantes a la epidemiología, parasitología, entomología médica o de destacar la contribución de investigadores destacados. Empezamos con Manson, Ross, etcétera, que ahí también si quieren visitar esta página que se llama Historia de Medicina Tropical. Bienvenidos si se unen en eso. Y mi correo electrónico pues está disponible ahí también con ustedes. Entonces en cualquier momento pues pueden escribir por cualquier cosa que podamos servir y colaborar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Vuelvo a repetir, no olviden que el día de mañana nos vemos a las 10 de la mañana para hablar sobre diagnóstico de las diferentes formas clínicas de la leishmaniasis con la doctora Nayeli Loria Cervera del Centro de Investigación Regional, doctor Hideyo Noguchi. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pasen lindo día. Nos vemos el día de mañana. No olviden seguir nuestras redes GIT, Zoonosis, CRIS en Facebook. Hasta Muchas luego, gracias. Gracias, Doc. No se desconecte, Doc, porfis. No olviden que nuestro en vivo se sube también a la plataforma del YouTube, Cris-INSP. Se va a subir todos los en vivos a la plataforma, ¿vale? Muchas gracias.